Hola, hoy aprenderás sobre multiplicación de números decimales. Los factores son los números que se multiplican. El primer factor se llama multiplicando y el segundo factor se llama multiplicador. Un consejo, usemos como primer factor el número con más dígitos, en este caso 648,35. Repasemos cómo multiplicar. Multipliquemos el segundo factor, en este caso 9, por cada una de las cifras del primer factor. Es 9 y 5 y 9 y 3, siempre de derecha a izquierda. Empecemos, es 9 por 5 igual a 45. El último dígito de 45, o sea la unidad 5, lo colocamos como resultado final. Y la decena, que sería el 4, lo colocamos encima del 3. El 4 lo usamos para una futura suma de la siguiente operación. La siguiente operación, 9 por 3, igual a 27. Y al 27 le sumamos el 4 de la anterior operación, resultando 31. 31 lo colocamos en el resultado, por tanto el resultado final es 315. 148,35 por 5. La primera operación a desarrollar es 5 por 5 igual a 25. El último dígito de 25 es 5 y lo situamos en el resultado final. El 2 lo colocamos encima del siguiente dígito, o sea encima del 3, para usarlo como suma de la siguiente operación. Continuamos multiplicando de derecha a izquierda. La siguiente operación es 5 por 3 igual a 15 y usamos el 2 anterior para esta suma, siendo 15 más 2 igual a 17. La última cifra, o sea 7, la situamos como resultado y el 1 lo usamos para la suma de la siguiente operación. Continuamos multiplicando de derecha a izquierda. La siguiente operación es 5 por 8 igual a 40. Y usamos el 1 de la operación anterior para esta suma, o sea 40 más 1, 41. La última cifra 1 lo situamos como resultado y 4 lo usamos para la suma de la siguiente operación. Continuamos multiplicando de derecha a izquierda. La siguiente operación es 5 por 4 igual a 20 y usamos el 4 de la operación anterior para esta suma, o sea 20 más 4 igual a 24. Entonces la última cifra 4 la situamos como resultado y 2 la usamos para la suma de la siguiente operación. Último dígito, el 6 del primer factor. La siguiente operación sería 5 por 6 igual a 30 y usamos el 2 de la operación anterior para esta suma, o sea 30 más 2 igual a 32. Esta es la última operación, colocamos el número completo, o sea 32, en el resultado final. Y ahora sí entra en juego los decimales para la multiplicación con decimales. En el primer factor, ¿cuántos decimales tenemos? Pues en este caso tenemos dos decimales, que serían los dígitos que están a la derecha de la coma, o sea 35. Como dijimos, ya entra en juego los decimales, una vez que hemos realizado todas las operaciones oportunas. En el segundo factor, ¿cuántos decimales tenemos? Pues en el segundo factor no tenemos decimales, sería un número entero que sería el 5. Por tanto, entre el primero y el segundo factor tenemos dos decimales. Como tenemos dos decimales en los factores, también debemos de tener el mismo número de decimales. Por tanto, en el resultado la coma se situaría entre el 1 y el 7, quedando un resultado final de 3241,75. Vamos a repetir la operación.
La duración de nuestros vídeos son entre 4 y 7 minutos. Son temarios para toda la secundaria. Suscríbete ya y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Coge papel y lápiz y juega con nosotros.